Continuamos con Marcos Plasencia, instructor de KView. Quiero preguntarte algo de que se habla mucho, ¿no? Sobre la corrección del deseo de recibir, sobre la corrección del deseo. Eh, Personalmente a veces pienso que es algo tan abstracto que no termino de entenderlo. Pareciera que me están diciendo que tengo que corregir algo que no comprendo ni sé que tengo en mi interior. Entonces, ¿qué significa esto? El término corrección del deseo es algo muy importante y quizás nosotros podemos confundirnos, eh, desviándonos quizás hacia aspectos que son más corporales y quizás más esenciales desde el punto de vista del desarrollo corporal. Pero aquí estamos hablando en términos de desarrollo espiritual, en el que la corrección del deseo se refiere a convertir nuestra naturaleza egoísta en una naturaleza altruista. Y aquí hay algunos aspectos claves que podemos destacar. En primer término, el proceso de transformar el egoísmo en altruismo. Y esto implica cambiar nuestra intención. Básicamente, no cambiar nuestros deseos. Estamos hablando de nuestros deseos de la espiritualidad, sino que estos deseos, en lugar de buscar satisfacer nuestros intereses personales, hacer que esta corrección nos llegue a querer otorgar y beneficiar a los demás. Y esto se conoce como altruismo. Entonces, este cambio fundamental nos permite conectar con el Creador, quien es la fuente del amor y el otorgamiento. Te hago una pregunta también eso, de por qué hablamos de que el deseo es egoísta o altruista. O sea, ¿qué es lo que hace que se determine de una manera o la otra manera? Bueno, es bastante simple y lo podemos especificar con respecto a los deseos corporales, que son básicamente más egoístas, porque cuando yo tengo hambre, yo deseo satisfacer mi hambre y no el hambre de los demás. Entonces, los deseos corporales en general son básicamente egoístas. Y tienen que ser así porque básicamente estos deseos están para preservar el cuerpo y para permitir su desarrollo y para permitir que se pueda llevar una existencia, por decirlo de alguna manera, placentera dentro del entorno que le tocó desarrollarse. Pero hay otros deseos que son los deseos de la espiritualidad, y esos deseos, cuando nosotros los queremos satisfacer de forma egoísta, o sea, para nosotros obtener un beneficio por medio de ese deseo, por ejemplo, alguien que desea estudiar la sabiduría de la Kabbalah para dominar a otros, no estaría desarrollando ese deseo de una manera altruista, sino que de una manera egoísta. Y se puede dar el caso de que hayan personas que quieran estudiar esta sabiduría porque quizá entiendan de que pueden adquirir algún tipo de cualidad o potencia o fuerza que les permita superar a los demás en algún aspecto. Y en la medida que se piensa eso, entonces no se está estudiando con la intención correcta. Y más allá de que eso pudiera llevarnos a un resultado negativo con respecto al entorno, es básicamente el resultado negativo con respecto a la persona, porque la persona no va a avanzar. O sea, si la persona piensa que dentro de la espiritualidad va a avanzar con una intención egoísta, está muy equivocada y esto va a ser negativo para su desarrollo. O sea, por un lado no va a avanzar y por otro lado para su desarrollo va a ser negativo porque lo va a retrasar. Entonces nosotros necesitamos tener presente que este desarrollo de la espiritualidad es para convertirnos en un canal del otorgamiento del Creador. O por lo menos tener la intención de hacer así. Entonces, si nosotros queremos que esta sabiduría tenga un efecto positivo, ese efecto positivo nosotros lo queremos para nuestro entorno. ¿Y qué significa nuestro entorno? En principio, este grupo de personas que con nosotros quieren alcanzar esta conexión con la espiritualidad. Entonces, en la medida que nosotros vamos adquiriendo más potencia dentro de este desarrollo, entonces vamos a poder ir de alguna manera afectando entornos cada vez más externos. Pero en principio, nosotros nos desarrollamos de este entorno, dentro de este entorno que desea alcanzar la conexión con la fuerza superior y potenciándonos mutuamente a través de nuestros deseos de superar nuestra naturaleza egoísta. En principio pareciera algo contradictorio de querer nosotros trabajar no para nuestro beneficio, sino que trabajar por el beneficio de los demás. Pero dentro de la espiritualidad realmente ese es el enfoque correcto.
Dentro de la materialidad, el enfoque correcto es trabajar para nuestro beneficio. Dentro de la espiritualidad, el enfoque correcto es trabajar por el beneficio del entorno. Y en la medida que podemos entender eso, entonces podemos avanzar adecuadamente. Sí, ahí quería preguntarte algo, porque también hay una tendencia claramente humana, ¿no? De pensar en las cosas como buenas o malas. Y vos mencionabas algo que me llamó la atención, que es que el ser humano tiene deseos básicos que son egoístas de satisfacer sus propias necesidades, que no necesariamente son malos. Entonces, ¿por qué tendemos a hacer esto, no? De que pareciera que o tiene algún propósito que sea así, que el deseo egoísta no necesariamente tiene que ser algo malo o tiene que ser algo bueno, o sea, como que no hay esa vara para medir. Bueno, en principio, estos deseos egoístas dentro de la corporalidad también nos fueron entregados desde el superior. O sea, nosotros no tenemos ningún deseo que haya sido invención propia, sino que todos nuestros deseos vienen con la creación, con la esencia de nuestra creación, esos deseos egoístas. Y en principio, nuestros deseos egoístas están para preservar nuestra corporalidad. O sea, todos los deseos egoístas que tenemos, por ejemplo, descansar, comer, reproducirnos, tener una casa, tener un techo, todos esos deseos egoístas de alguna manera tienen una función que es proteger nuestro desarrollo corporal. Y estos en esencia no son malos, pero podrían ser negativos en el sentido que nosotros podemos abusar de algunos de nuestros deseos. Por ejemplo, yo me puedo dedicar a comer todo lo que pillo y eso no va a ser beneficioso para mi salud, va a ser negativo. Pero es porque es una relación de causa-consecuencia también. O sea, si yo abuso de una cierta fuerza, esa fuerza va a actuar en contra, va a tener un efecto negativo. Pero en la medida que yo necesito, por ejemplo, comer y como, no va a tener ningún efecto negativo porque va a estar dentro de lo que yo necesito para subsistir y mantenerme. ¿Ya? En la espiritualidad tenemos también este enfoque de que estos deseos que yo tengo dentro de la espiritualidad los debo dirigir hacia el otorgamiento. Y esto es un poco distinto a cómo es la corporalidad, porque la corporalidad básicamente se trata de obtener lo necesario para subsistir convenientemente. En la medida que yo trabajo o me esfuerzo en obtener en la corporalidad lo que yo necesito para mantenerme, para sustentarme yo y los que dependen de mí, no tiene nada de malo. Y en la espiritualidad entonces el enfoque es distinto, que yo me esfuerzo por el entorno. O sea, esto sería como el altruismo dentro de la espiritualidad, porque también podemos tener un altruismo corporal donde yo deseo hacer el bien para obtener algún tipo de reconocimiento y algún tipo de satisfacción, ¿cierto? Pero dentro de la espiritualidad es un altruismo sin querer nada a cambio. O sea, yo trabajo dentro del desarrollo de la espiritualidad para beneficiar a mi entorno y para que en lo posible entonces se beneficie el propósito de la creación. O sea, el propósito de la creación se haga efectivo lo más rápidamente posible. En esos términos entonces no existe eso tan directamente que hay deseos que sean malos o que sean buenos por sí mismos, sino que básicamente tienen que ver con la intención con la cual yo los ocupo. Bien, entonces en ese punto estamos hablando de que hay intenciones a veces que pueden ser negativas o positivas o buenas o malas. Entonces, la Kabbalah de alguna manera nos ayuda a entender o comprender cuándo nuestras intenciones con respecto a nuestro entorno o las demás personas son buenas y malas, y también nos ayuda a superar o convertir eso negativo en algo positivo. Por supuesto, la Kabbalah nos entrega herramientas y una de las herramientas principales es el mandamiento del amor al prójimo, que nosotros teniendo al prójimo delante nuestro podemos evaluar nuestras intenciones con respecto a él. Para nosotros resulta imposible, digamos, evaluar las intenciones de los demás, pero sí nosotros podemos evaluar nuestras propias intenciones y mediante el reconocimiento de nuestras intenciones también podemos ver cómo funciona el mundo en general. Entonces, aquí tenemos un aspecto importante. O sea, dentro de este laboratorio que nosotros comentamos que lo constituye todo este entorno espiritual que
que nos ayuda y nos permite avanzar dentro de la espiritualidad, nosotros nos vamos a encontrar con distintas personas. Y estas distintas personas van a tener en nosotros distintas formas de presentarse o distintas formas de influir, ¿no? Y algunas personas las vamos a aceptar mucho más rápidamente que otras, y incluso respecto de algunas quizás vamos a sentir un rechazo. Y mediante el estudio de nuestra intención con respecto a estas personas, nosotros vamos a entender cómo funciona la intención dentro de nosotros. O sea, lo que nosotros vemos en el externo, eso que a lo mejor no nos causa buena impresión, es algo que existe dentro de nosotros. Y ahí, entonces, en la medida que nosotros nos damos cuenta, podemos empezar a utilizar esta herramienta y cambiar la intención con la cual nosotros estamos tratando a esta persona que está tratando de conectarse con nosotros, está tratando de trabajar por el mismo objetivo, y que a nosotros quizás nos cuesta aceptar, porque le vemos algún defecto, le vemos alguna cualidad negativa. Entonces descubrimos finalmente, utilizando esta herramienta, de que ese defecto, esa cualidad negativa está dentro de nosotros, y eso nos permite corregirla, corregir esa cualidad dentro de nosotros. Y en la medida que nosotros corregimos esa cualidad internamente, posteriormente vamos a poder ver que este amigo con el cual no queríamos conectarnos inicialmente no tiene ninguna de esas cualidades que nosotros percibíamos como negativas, sino que era nuestro propio egoísmo que estaba interfiriendo con nuestra conexión, porque aquí también hay un aspecto importante, que nuestro deseo egoísta, a pesar de que actúa más en la parte corporal material, cuando nosotros pretendemos trabajar dentro de la espiritualidad, no en beneficio del cuerpo, entonces también este deseo egoísta se va a oponer. ¿Y cómo se opone? Encontrando excusas para conectarse, encontrando excusas para trabajar por el otorgamiento, que nos va a decir cómo nosotros queremos trabajar por el otorgamiento dentro de este entorno, si todos en el entorno no tienen la misma intención, si todos en el entorno en realidad trabajan para su propio beneficio. Entonces, de alguna manera, nuestro deseo egoísta nos va a tratar de influir y nos va a tratar de convencer de que mejor trabajemos en beneficio propio. Está cumpliendo su función, porque el deseo egoísta se preocupa de nuestra corporalidad, se preocupa de nuestra materialidad. Está cumpliendo su función, pero al cumplir su función está de alguna manera poniendo trabas a nuestro desarrollo espiritual, y nosotros tenemos que reconocer eso y tenemos que entonces poder limitar su efecto. En la medida que nosotros nos podemos desconectar de esos aspectos egoístas y permitir la conexión con los otros que desean lo mismo o que tienen la misma meta de conexión espiritual, entonces nosotros realmente vamos a estar construyendo y aportando dentro de este entorno espiritual que nos permita la conexión con la fuerza superior y con las cualidades superiores. Sí, también estaba pensando, cuando mencionabas de las incapacidades que a veces tenemos para conectar con los demás, estos aspectos, ¿no? Puede ser que no me agrada o no termino de llevar bien, pero también estaba pensando en la posibilidad de pensar diferente, y a través de esa diferencia construir algo superior. Pareciera que hoy en día, con la lógica del internet, con la lógica de las redes sociales, aquellos que piensan diferente, prefiero no escucharlos o no acercarme, o inevitablemente de alguna manera los algoritmos y la tecnología termina como no mostrándome esa persona que piensa diferente de otra manera, y eso también nos aísla como individuos, como grupos. Entonces la Kabbalah tiene como esa herramienta para poder generar una realidad superior o superadora entre las personas. Por supuesto, porque, bueno, tú acabas de mencionar los algoritmos, y por supuesto que si a nosotros nos gusta ver videos de gatos, el algoritmo nos va a sugerir ver videos de gatos. Cada día nos va a presentar una nueva sección de videos de gatos. Porque el algoritmo es también una extensión de cómo funciona nuestro mecanismo interno egoísta. Dentro de nosotros hay un computador o una calculadora egoísta que nos dice qué es lo que nos conviene ver, qué es lo que nos conviene creer y qué es lo que nos conviene, en el fondo, de todo: comer, vestir, pensar. Y en la medida que yo no pienso lo mismo que otra persona que me quiere exponer su punto de vista, yo lamentablemente le doy un no me gusta, y el algoritmo lo borra.
y Sí, borra todos parece los como videos. esto de entre perros y gatos. O sea, a alguien que le gustan los perros, de repente yo no los quiero escuchar porque a mí me gustan los gatos. Claro, entonces si alguien me habla de perro, yo no le doy no le doy un me gusta y digo no quiero ver más videos de perro. Y el algoritmo entonces me evita todos los videos de perro y me coloca solamente videos de gatos. Entonces, eh, como esto es una construcción del egoísmo, básicamente todo lo que es corporal y todo lo que nuestra tecnología va orientado también hacia el egoísmo, a pesar de que nosotros utilizamos parte de esa tecnología, parte de ese desarrollo para difundir la sabiduría y la Kabbalah, pero esencialmente todo lo que se desarrolla en la corporalidad es para la satisfacción de nuestro deseo egoísta. Y en la medida que nosotros logramos superar eso, porque como lo acaba de comentar, esto se convierte en un obstáculo, y en la medida que nosotros logramos superar eso, o sea, nos ponemos a pensar y decimos, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que dicen estas personas, pero las voy a escuchar, porque quizás de esa manera yo pueda identificar ese aspecto dentro de mí que está en contra de eso y por qué está en contra de eso y evidentemente entonces eso también existe dentro de mí. Y si yo corrijo ese aspecto que yo considero que está malo dentro de mí, que lo veo externamente, entonces voy a poder conectarme más ampliamente. Por supuesto que esta es una herramienta que nos permite desarrollarnos mucho más efectivamente dentro de la sabiduría de la Kabbalah, porque si nosotros lo hacemos externamente, probablemente podemos meternos en problemas, en el sentido de que a lo mejor nos queremos conectar con alguien que efectivamente no tiene ninguna intención de conectarse. Entonces, dentro del entorno espiritual, nosotros tenemos la seguridad que los que llegaron al entorno espiritual tienen la intención de conectarse con un propósito común, que es alcanzar la espiritualidad. Entonces, ahí en ese entorno, si yo veo que hay aspectos negativos, entonces yo puedo trabajar con eso y decir, no, esta persona vino a conectarse conmigo dentro de la espiritualidad y esto que yo veo negativo es porque es algo que yo tengo que corregir y en la medida que lo corrija voy a poder conectarme. Fuera de la espiritualidad el asunto es un poco distinto porque fuera de la espiritualidad lo que dominan son las leyes corporales. Sí, justamente también que, como decíamos, ¿no? Al final ese algoritmo es una respuesta de una realidad egoísta. O sea, al fin y al cabo, la realidad que yo construyo a través de este algoritmo es una realidad sesgada desde un lugar personal totalmente. Me quedo tranquilo que al fin y al cabo, si a vos te gustan los perros y me gustan los gatos, nos vamos a conectar igualmente y vamos a llegar al creador a pesar de eso. Claro. Bueno, muchas gracias, Marcos, y hasta la próxima. No, gracias a ti, gracias a todos los que nos permiten realizar este trabajo y a todos los que de alguna manera se pueden beneficiar, entendemos nosotros, alcanzando esta sabiduría por medio de este canal, que esto no es algo que nosotros inventamos, sino que es algo que viene directamente de la fuerza superior para beneficio de toda la humanidad. Adelante, muchas gracias. Un abrazo. Abrazos. Chao, chao.